El título del mensaje es Perdidos en casa. Yo estaba pensando, Señor, ¿qué palabra puedo llevar? Y cuando en un momento que estaba, la Biblia dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. Y muchas veces piensa la gente que orar es que tú te tienes que arrodillar y empezar a clamar y orar solamente es hablar con Dios. Y en todo momento nosotros podemos estar en esa oración. Por eso la Biblia dice que oremos en todo tiempo. Y yo siempre hablando con Dios, Dios, Señor, ¿y sobre qué llevaré el mensaje? Y de pronto llegó, dice, no, perdidos en casa. Y empezó el Señor a darme esta palabra que hoy les traje acá. Como ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Aquí en el capítulo 15 dice que Jesús estaba allí en la multitud, pero que llegaron los cobradores de impuestos, ¿verdad? Llegaron los pecadores y Jesús los atendía. Y en el primer versículo dice que ¿quién se enojaba por eso? Los fariseos, ¿verdad? Dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, porque para ellos eso era contaminarse. Entonces ellos se enojaban con Jesús porque Jesús actuaba de esa manera. Pero Jesús les quiso dar, como él todo lo sabe, sabía lo que ellos estaban murmurando y quiso darle una explicación. Y lo hizo de tres formas. No se conformó con hacerlo con una parábola, sino que dio tres inmediatamente. Como quien dice, les voy a explicar con plastilina, como decimos nosotros, para que entiendan bien por qué yo recibo a los pecadores y por qué como con ellos y me dedico a ellos. Él decía, hablaba de una parábola de la oveja perdida. Esta parábola todos la conocemos, ¿verdad? Un pastor tenía ¿cuántas ovejas? Tenía 100 ovejas y de esas 100 ovejas se perdió una ovejita. El pastor, a pesar de que tenía 99 sanas y salvas, dice que dejó a las 99 para ir a buscar a la que estaba perdida. Esto nos señala cuán importante es una solita persona para el Señor. Si fuera nada más por ti, Él hubiera muerto en la cruz. Amén. Porque tú eres importante para Él. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores? Él dice que nosotros somos su especial tesoro. Y Él les explicaba con esa parábola a esos fariseos que si por una solita, esa ovejita que se perdió, el pastor va a buscar esa oveja. Y fíjense que después les dio otra parábola, fue la de la moneda. Dice que una mujer perdió una moneda y aunque tenía 10, revolvió la casa. Y si estamos en estos tiempos de ahora, tú tienes unos billeticos guardados y se te pierde uno, yo creo que tú no vas a decir que se pierda porque aquí tengo 9 más. ¿Qué haces tú? Estás con la necesidad buscando hasta dónde fue que tú dejaste ese billete, porque a veces se nos olvida dónde ponemos las cosas. ¿Y dónde fue? ¿Y dónde fue? ¿Y dónde fue? Hasta que aparece no estamos tranquilos. Esa mujer buscaba con diligencia esa moneda y eso era lo que Jesús le decía. Mira, esa mujer busca con diligencia una moneda, ahora yo, ¿cómo no buscaré con diligencia a uno de mis pequeños si se está perdiendo, verdad? Y ya les decía cuántas parábolas llevaba ahí. Llevaba 2. Fíjense que cuando la moneda no tiene vida, ¿cierto? Necesitó de alguien que la fuera a buscar. Y fíjense que hay personas que ni se dan cuenta si están perdidas o no. Esas personas andan por el mundo y no saben que están perdidas. Ellas piensan que están bien, así como la monedita. Ella está perdida y no sabe que está perdida, ¿cierto? Pero quien la busca diligentemente es la dueña de esa moneda. Muchas personas van por el mundo, algunos están perdidos en vicios, algunos andan perdidos en placeres de la vida y piensan que están bien así como están. Pero en realidad ellos no están bien, pero tampoco hacen nada porque ni saben que están perdidos. Ellos piensan que están bien. No así la oveja sí sabe que está perdida, ¿verdad? Y quiere llegar nuevamente a casa. Pero ¿qué pasa con la oveja? No sabe llegar a casa. Uno de los animalitos más torpes, digamos así, en el sentido de que sale y no sabe regresar, es la oveja. Y Dios nos compara con las ovejas. Fíjense que me acuerdo de una anécdota que una vez fuimos a una finca de una tía abuela y mi hermana nunca se había montado en un burro y mi tía abuela le dijo, bueno, móntate ahí, vas a ir a tal parte. Y ella, bueno, había que obedecerle lo que ella dijera. Yo estaba pequeñita, pero
me acuerdo, y ella se montó en el burro y sale el burro corriendo. Y ella, mi hermana asustada, no sabía cómo detenerlo. Cuando llegó al pozo, él se detuvo y ella iba para el pozo. El mismo burro la llevó y de regreso otra vez para la casa. Entonces fíjense que el burro, el perro, fíjense que nosotros tenemos un perrito que siempre le cerramos la puerta porque él tiene la costumbre que apenas se abría la puerta salía corriendo. Y como nosotros vivimos en un pequeño conjunto, hay unas rejas, pero a veces el celador tiene las rejas abiertas. Entonces, si se sale de la reja, él lo primero que hace cuando sale es darle la vuelta hacia el conjunto, así. Y después pensamos nosotros que él va para afuera y allí se pierde el perrito. Pero resulta que un día dejaron la puerta abierta y nadie se percató y él salió a hacer lo que hacía siempre y nadie salió atrás de él como hacíamos siempre. Cojan a Tucker, agarren a Tucker. Nadie salió porque ni se dieron cuenta que él se salió. De pronto cerraron la puerta y nadie se dio cuenta que él estaba afuera. Cuando de pronto la señora que nos colabora en casa oía, y tocaba la puerta y dice, pero ¿quién será? Tucker no es porque Tucker está acá adentro y cuando de pronto se le da por ir a ver quién tocaba la puerta, Tucker regresó a la casa. Fíjense, los perros regresan, los burritos regresan, pero las ovejas no saben regresar. Se pierde y el pastor la tiene que ir a buscar. Y Jesús nos compara a nosotros con esa oveja, que muchas veces nos perdemos, nos alejamos de Dios, pero no sabemos cómo vamos a regresar a Él. Pero ¿qué hace el pastor? Dice que el pastor va a buscar a esa oveja, que aunque sabe que está perdida, no sabe cómo regresar. La moneda ni sabe que está perdida, esa persona no sabe que está perdida, pero igual también Jesús la busca, porque Él murió por todos y cada uno de nosotros. Amén. Y la última parábola, como quien dice, para que les quede bien claro a los que estaban murmurando, es una historia que esa sí los dejó pasmados. Esa historia habla de un padre que tenía 2 hijos. Me llama la atención de que ya habla de hijos. Recuérdense que la Biblia dice que ¿quiénes son llamados hijos? Los que han creído en el nombre de Jesús. Más a todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, ¿cierto? Entonces fíjense que me llama la atención en esta parábola que él dice que había un padre. Jesús comienza dando los detalles de la historia. Había un padre que tenía 2 hijos. Y dice el mayor y el menor. Y especifica que el menor le pide la herencia a su padre porque quiere irse de la casa. En estos tiempos bíblicos, y yo creo que ahora también, cuando un hijo te pide la herencia a ti, es porque está desesperado que tú no te has muerto. Recuerden que para dejar una herencia la persona se tiene que ¿qué? Que morir. Entonces parece que el hijo le dice al padre, bueno papá, como te estás demorando mucho en morirte, yo quiero que me des mi parte de la herencia porque ya yo quiero irme a gozar lo que no he trabajado y lo que no es mío. Porque en realidad muchas personas pelean herencias cuando no las han trabajado, ¿cierto? Y este joven le dice al papá, yo quiero mi parte de la herencia, siento mucho que no. Qué lástima que no te has muerto, papá, pero yo necesito mi parte de la herencia. Si nosotros vemos la historia más adelante, vemos que el padre era un padre que tenía dinero. Era un rico acaudalado. Tenía una cantidad de terreno, tenía su ganado, ¿cierto? En ese tiempo, la nobleza de esas personas, ¿verdad? Se medía en cuánto él podía tener y en cuánto personal él manejaba, los siervos y todo eso. Y entonces el hijo le dice, yo quiero mi parte. En ese tiempo lo que se le daba al hijo menor, si eran 2 hijos, se dividía en 3 partes. Y 2/3 partes era para el hijo mayor, para el primogénito. Y el último tercio era para el hijo menor. Siempre el hijo primogénito tenía la ventaja y también el derecho de tener las 2/3 partes. A él le iba a quedar las 2/3 partes. Y al menor, la 1/3 parte. Además de eso, tenía la bendición sacerdotal. El hermano mayor era el encargado de preservar el nombre de la familia, de cuidar de esa familia. Cuando ya no estuviera el
el patriarca, cuando yo no estuviera el jefe del hogar, ese hermano mayor debía tomar ese lugar, debía cuidar de toda la familia. ¿Alguna vez ustedes se han perdido? Fíjense que yo sí me perdí cuando tenía como 4 años. Estábamos en Barranquilla, mi mamá es de Barranquilla, y una tía mía, una hermana de ella, murió cuando yo nací precisamente. Mi mamá no había podido ir porque, bueno, el parto, después que ya yo estuviera más grandecita. Total, que me acuerdo que yo tenía como 4 años y no se me olvida. Estábamos en el cementerio central de Barranquilla. Y mi mamá iba con unas primas y con una de mis hermanas, mayor que yo. ¿Quiénes tienen la dicha de ser hermanos menores? Es una dicha porque a uno lo cuidan, los hermanos mayores están pendientes de uno. Yo tengo la dicha de ser la hija menor y con bastantes años que me llevan porque ya mi mamá no iban a tener más hijos y después de unos años ya que pensaban que no, llegué yo para la gloria y honra de Dios, para servirle a Él. Amén. Entonces, bueno, me perdí. Ellas se quedaron hablando con alguien que llegó, se encontraron como que con otro familiar y yo seguí caminando. Y cuando ya me vi, fue lejos, perdida, con 4 años, en un cementerio, miraba para todos lados, no conocía a nadie. Lo más lógico, me puse a llorar, pero seguía caminando. Les doy un consejito a los que tienen hijos, a los que tienen nietos, cuando se pierdan, dígale, quédate ahí en el lugar y siéntate ahí. Porque resulta que el niño sigue caminando y nosotros caminando y es más difícil encontrarlo. Si él se queda sentadito allí, bueno, esa orientación no me la dieron a mí, yo seguí caminando por el cementerio. De pronto me encontraron unas ancianas y me dijeron, niña, ¿qué te pasa? Y yo me perdí, vamos. Y yo, me llevaban, yo pensé que ellas me llevaban para que el familiar me encontrara y ya íbamos, era para la puerta. Cuando de repente mi hermana mayor, buscándome como loca, me encontró. Y dijo, esa es mi hermanita, y no me querían entregar. No sé qué hubiese sido de mi vida si mi hermana mayor no llega a tiempo para rescatarme. Y mi hermana mayor me salvó. Me quitó de las manos de ellas y me entregó nuevamente a mi mamá. Fíjense qué bonito el papel del hermano mayor, ¿verdad? Siempre el hermano mayor está pendiente. ¿Quién es hermano mayor entonces? Pues, ¿están o no están pendientes de los hermanos menores? Y les cuento otra anécdota. Cuando yo tenía 14 años, estudiaba en la Normal Nacional para Señoritas. Ese es mi mayor orgullo, es mi bachillerato pedagógico, cuando éramos normalistas, pero de raca mandaca. Y entonces, ni siquiera es la universidad. Mi mayor orgullo es ese bachillerato pedagógico que yo hice porque eso fue para mí la etapa más bonita de mi vida. Resulta que siempre íbamos a hacer las tareas donde una compañera, porque la compañera, precisamente es la que vive aquí al frente, los papás tenían una terraza amplia y teníamos un grupo de 6, 7 jovencitas que nos reuníamos a hacer todos los trabajos. Fuera en grupo o no fuera en grupo, nos reuníamos a hacer los trabajos. Ese día nos fuimos a hacer los trabajos. Ella vivía en el Cortijo, yo vivía en Los Pioneros. Tenía que tomar un bus, pero para tomar ese bus para ir al Cortijo debía ir a la selva. Entonces, las que vivíamos en Pioneros nos íbamos a pie para la selva, de ahí tomábamos el bus para allá, para el Cortijo. No es como ahora que todo es de puerta a puerta, nosotros sí caminamos cuando estudiamos. Entonces resulta que por estar nosotros entretenidas hablando, se hizo tarde y me cogió la noche. Para mí la noche siempre mi mamá me inculcó, la noche es peligrosa y hoy en día todavía yo de noche no salgo. La noche es peligrosa, la noche es peligrosa. Yo tenía que pasar por una parte que era un puente que no estaba, o sea, cuando ya yo cogiera el bus de regreso a la selva, debía pasar por un puente que no estaba canalizado. Entonces uno pasaba como que por la orillita, pero como uno era joven tenía habilidad. O si no, había una casa vieja abandonada por donde uno se metía y cortaba trecho. Se dieron las 7 de la noche cuando yo llegué a la selva y me tocaba pasar eso sola. Mi hermano mayor, como yo no viví con mi papá, uno de mis hermanos mayores, que era el que en el momento estaba en casa, le preguntaba a mi mamá, ¿dónde está Indira? No, ella salió a hacer una tarea, pero mira la hora que es. Dice, ¿y dónde está? En el Cortijo. Dios mío, si ella tiene que pasar por la selva. Y entonces, yo no sé, ahí cuando Dios va a guardar, uno lo guarda, porque esa casa vacía, cualquier loco podía estar ahí metido y me hubiera hecho y deshecho.
Pero yo, a pesar de que no era cristiana, siempre mi mamá me inculcó en pedirle a Dios, y yo iba pidiéndole a Dios que me protegiera, que me cuidara, y pasé por esa casa oscura. Y cuando ya yo vengo llegando a la casa, encuentro a mi hermano desesperado, mi hermano mayor. O sea, y esa alegría de él, a la vez tenía rabia porque yo me había demorado tanto y me había expuesto mi vida. Pero la alegría de él y cómo él me esperó allá, más allá de la casa, hasta que yo llegara. Porque el hermano mayor siempre está, ¿qué? Haciendo eso. Entonces, fíjense, volviendo acá al caso del hijo, de la parábola del hijo pródigo, vemos nosotros que este joven, ¿verdad?, se aleja del hogar. ¿Y por qué se aleja del hogar si el hogar tiene un padre bueno? Es que al final podemos ver que el papá es bueno o no. Tiene un buen padre, es rico, me imagino que tiene criados, me imagino que ese hombre estaba en la buena. Sin embargo, se quejó, no quería estar allí, quería hacer su vida a su manera. Él estaba en casa, estaba en su hogar, pero quería hacer su vida a su manera. Y lo primero que yo puedo ver en este joven es la ingratitud. Fíjense que él tenía todo, pero no se sentía satisfecho. ¿Cuántos se identifican con este joven? Todos, porque siempre estamos nosotros muchas veces quejándonos de lo que tenemos. El que está soltero quiere estar casado. El que está casado, ¿y yo por qué me casé? El que no tiene hijos, ya yo quiero tener mi hijo ya, porque es que todo el mundo tiene hijos. Cuando lo tienen, no, ay Dios mío, este pelado si no me deja hacer nada, que coge para aquí, que coge una cosa, que coge la otra. Y cuando llega a los 2 años y medio, yo con Obed-Caleb yo dije, Dios mío, ya yo no soportaba, lo llevé a Bogotá, el niño se rompió la boca 3 veces porque en todos lados era una lucha. Y que lo diga Elisa, que fue la que lo amansó aquí. Era una lucha. Llegó un momento que yo dije, iba con mi esposo, iba con el otro hijo, con Daniel, y cuando me veía era cargando Obed-Caleb, cargando el bolso del cabello y cargando el mío. Yo no sé en qué momento cuando me veía era con las 3 cosas. Yo decía, Señor, si no fuera porque ¿quién me va a criar Obed-Caleb? Quisiera morirme. Un día lo dije y le pido perdón a Dios por eso, pero lo dije, sino porque ya yo me sentía agobiada. Fíjense cómo nosotros. Cuando estaba soltera, yo me quiero casar porque quiero tener un hijo, y cuando ya lo tuve, estaba lo que decía, ya no puedo con él, decía yo. Somos así como el joven que lo tenía todo, pero se estaba ¿qué? Quejando, quiero algo más, quiero algo diferente. Entonces no estamos nunca conformes con lo que tenemos, ¿cierto? Y así estaba ese joven. Primera cosa que encuentro en él es la ingratitud, y la tenemos todos. Fíjense que allí en esa historia nos vamos a identificar todos ahí. Otra cosa que yo veo de ese joven, además de la ingratitud, ¿verdad?, es que no tenía ese afecto por el padre, así como el padre lo tenía por él. Porque a él no le importó romperle el corazón al papá y decirle, me voy. Y el papá tampoco quiso impedirle que hiciera su vida como él quisiera. Fíjense que así es nuestro Padre amoroso y bueno. Él nos hizo, ¿cómo? Al libre albedrío. Él no hizo unos robots por aquí, por allá, Indira derecho, Indira a la izquierda, Indira a la derecha. No, Él nos hizo al libre albedrío. Si tú quieres permanecer en casa con Él, te quedas. Pero si tú no quieres, Él te da la libertad, y eso fue lo que hizo ese padre. Con mucho dolor en su corazón, me imagino que le entregó a su hijo los bienes para que se fuera. Y yo me imagino que el joven publicó en ese tiempo, en el Facebook de ese tiempo, a ver dónde era, en las redes sociales de ese tiempo, a ver dónde era, y vendió y recogió el dinero y se fue. Y dice la palabra que cuando él se fue, ¿verdad?, desperdició su vida, porque lejos de Dios, dice la Biblia, que nosotros nada podemos hacer. Lejos de nuestro Padre, por mucho que nosotros pensemos que estamos bien, estamos para un camino que nos va llevando ¿a qué? A la muerte. Como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen buenos y derechos, pero su fin es perdición,
y muerte. Y este joven pensaba que ese camino que él había escogido era el mejor. Y su padre no lo obligó a quedarse. Fíjense que en las iglesias que habla el Apocalipsis, en una de esas el mismo Señor dice, yo toco a la puerta y llamo. Y no se lo dijo a un inconverso, se lo dijo a una persona ya cristiana con Cristo en el corazón. Fue a una iglesia y dijo, yo toco a la puerta y llamo. Y si me abren, entro y ceno con él, con esa persona, y esa persona cenará conmigo. Y vemos entonces que este joven se va, ¿cierto? Y pierde todo el dinero. Cuando estaba en las buenas no se acordaba del papá. Ahí en algún momento cuando él estaba gozando dice que se acordó del papá. No, ¿verdad? Y muchas personas cuando están en una buena racha, que tienen dinero, porque la gente piensa que tener dinero es lo máximo. Muchas personas cuando están en buena racha dicen que no necesito a mi Padre Dios. Conozco a una persona y yo la escuchaba y ya esa persona cambió de parecer. Ella decía, le hablaban de Dios y dice, ¿y Dios para qué? Si yo estoy en buena situación económica, a mí no me hace falta nada, miren el carro que ando y Dios para qué. Pero ahora se ha dado cuenta que a pesar de que una persona pueda tenerlo todo, la vida no le pertenece. Tú puedes decir que tu vida es tuya, puedes engañarte tú mismo, pero la vida le pertenece ¿a quién? La vida le pertenece a nuestro Padre Celestial. Porque fíjate que cuando tú de pronto estás en la mesa y se te acerca una hormiguita a meterse en el plato, ¿qué haces tú? Cuando se acerca una hormiguita a meterse al plato, ¿qué le haces? Con que le hagas así, ¿para dónde sale la hormiguita? La hormiguita sale volando o le haces así y hasta ahí llegó la hormiguita. Igualmente Dios no necesita ni mover el meñique porque recuerden que Dios con la palabra hace todo. Y nosotros podemos estar en la mejor racha del mundo y podemos estar felices y contentos, pero tenemos que darle cuenta a Dios y nuestra vida le pertenece a Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos, Él puede hacer así y puede ser un joven vigoroso, pero si Dios toma la decisión de llevarte, te lleva, porque la vida no es de nosotros. Dile al que está a tu lado, la vida no es tuya. Eso crees tú y lo puedes decir, pero la vida no es tuya. Y por más que una persona se sienta bien aparentemente, siempre va a haber en su corazón un vacío que necesita llenar con algo. ¿Y ese algo quién es? Ese alguien es Dios. Blaise Pascal, que era un matemático, decía que tenemos un vacío del tamaño de Dios. Entonces, como nosotros podemos ver, primer punto, la ingratitud del joven. Segundo punto, que Dios nos trata como a hombres libres, nos da libre albedrío para que nosotros vayamos o regresemos, pero nos da ¿la qué? La libertad. Él nos da la libertad. Y el tercer punto es la fidelidad y el amor del Padre. Cuando estaba en el bachillerato por obligación, yo creo que todavía los maestros de castellano, no sé, me corrige la hermana Carmen y la hermana Lisa, todavía mandan a los estudiantes a leer la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Eso es una cosa que va porque va, la Ilíada y la Odisea. Y cuando uno es estudiante, nada más de ver el libro, le da como que, y Don Quijote. Pero fíjense que algo que me llamó la atención del libro de la Odisea, y es la fidelidad de la esposa de Ulises, Penélope. Penélope, su esposo se va para una guerra y parece ser que él le echan una maldición que no puede regresar. La guerra, ellos la ganan, se acaba enseguida. En el caballo de Troya, dice, un regalo que ellos hicieron en la isla de Ítaca al otro pueblo enemigo, y en el caballo iban metidos ellos, el rey con sus soldados, y se los cogen por sorpresa y ganan la guerra. Pero resulta que después de eso Ulises no puede regresar a casa y empieza a dar sin rumbo fijo y no regresa. Y Penélope lo espera, no como ahora, ¿verdad?
que eso medio se muere la persona y al ratico ya otra vez dice, ya está, ya tiene reemplazo. Resulta que Penélope esperándolo, duró ¿cuántos años esperando a Odiseo? Más o menos dice que como 20 años. Y ella tenía un tapete porque ya vinieron otros príncipes y decían, no, es que tú te tienes que casar porque hay que reemplazar al rey. Y vinieron los otros príncipes y ella les decía, les pongo una condición, déjenme terminar este tapete. Cuando yo termine el tapete, me caso con uno de ustedes. Y entonces ella en el día la veían tejiendo y ellos contentos porque la veían tejiendo, pero en la noche cuando nadie la veía, soltaba lo que tejía, porque ella esperaba que su amado esposo llegara. Es un ejemplo de ¿qué? De fidelidad. Y nosotros vemos también aquí cuánto más la fidelidad de Dios. Amén. Dice que el padre lo vio de lejos. El joven, cuando ya no tenía nada, se arrepintió de lo que había hecho. Llegó a un estado que no tenía nada que comer. Su plata se perdió. Me imagino que andaba con una mujer, andaba con la otra, y él pensaba que las mujeres andaban con él porque lo querían. Pero no era por eso, sino porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entonces le facturaron todo el trabajo que le hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue digamos una broma, pero no estoy de acuerdo con ciertas cosas de la canción. Entonces este hombre perdió todo. Llegó a un estado tan paupérrimo que Jesús pone en la historia que se fue a cuidar, ¿qué? Cerdos. Yo me imagino a los fariseos cuando escucharon que un judío cuidando cerdos. El cerdo es el animal que ellos consideran el más que inmundo. Y Jesús en la historia y los que estaban oyendo que el joven que se alejó del Padre estaba cuidando cerdos. Y no solo que estaba cuidando cerdos, sino que quería comer de lo que los cerdos comían. Pero nadie le daba. No podía ni siquiera comerse las algarrobas que le daban a los cerdos. Y dice que ese hombre llegó un momento que reflexionó y dice que volvió en sí. En cambio hay gente que vuelve en no. Sigue en la misma terquedad. Él volvió en sí y dice que pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están comiendo bien y yo aquí? Yo voy a donde mi padre, yo fui un tonto. Voy a ir donde mi padre y le diré que me perdone, que me humillaré delante de él y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, sino que me trate como a uno de sus trabajadores, a uno de sus jornaleros. Yo me imagino la apariencia de ese muchacho cuidándose en ese chiquero, en ese fangal. Debió estar, como lo predicó una vez el hermano Jorge. Él dice, ustedes saben que es de lejos y un chiquero molesta el olor. ¿Cómo estaría ese joven? Su olor, sus ropas, todo desgastado, sus cabellos largos, sus barbas desgreñados. Pero decidió volver al Padre. Él no dijo, no, primero me voy a bañar, me voy a pulir, me voy a poner bien. Él no tenía la forma de hacer eso. Cuando yo escucho a alguien que dice, yo le pregunto, ¿y por qué no te has bautizado? Y me dice, no, porque es que yo estoy esperando de pronto, a que no le quiero fallar a Dios. Quiero mejor esperar a que yo tenga como una mayor madurez en el evangelio, como que yo ya se me quiten ciertos deseos de hacer cosas y como que me porte bien. No te bautizarás nunca. Cuando uno cree en Jesucristo, que es su Señor y Salvador, así sea que ahora mismo lo recibe y quiero bautizarme, lo puedo hacer. Amén. Porque yo no necesito prepararme para Él. Al contrario, Él me prepara a mí para Él. Ese joven llegó como estaba. Él no dijo, voy a prepararme para ir donde el Padre. Llegó así, lleno de pecado, arrastrado, maloliente, y dice que cuando él venía, yo me imagino su caminar de ese pobre hombre que venía cansado, con hambre, pero dice que el Padre de lejos lo vio. ¿Qué significa esto? Que el Padre nunca perdió la esperanza que él iba a regresar, que el Padre siempre estaba pendiente, mirando a lo lejos, al horizonte, esperando a que él llegara. Y en estos tiempos, para un hombre de estos, que era terrateniente, estaba prohibido correr, porque para correr debía levantarse sus vestidos, y eso era
exponerse al vituperio de la sociedad. Pero a este padre no le importó levantarse sus vestidos y como dijo David, por causa de él yo me haré más vil, ¿cierto? A pesar de que él era el padre, ¿verdad? Levantó sus vestidos para poder correr hacia su hijo. Y cuando el hijo ya tenía pensado el discurso, papá, mira, lo siento, lo interrumpió, lo abrazó, así como estaba lleno de pecado, así sucio, lo besó y dijo, tráiganle ropa, báñenlo, vístanlo, pónganle un anillo, pónganle sandalias y maten a un becerro gordo porque vamos a celebrar, porque este era mi hijo que había muerto y ahora ha resucitado. Y cuando esto sucedió, ¿verdad? Todo esto pasó, le dieron el anillo al hijo. Si nosotros miramos que el anillo era con que ellos hacían tratos, ellos no sellaban con la firma, sino con el anillo. Al él devolverle el anillo a su hijo, le estaba devolviendo su posición de miembro de la familia. No lo recibió como un jornalero. Le estaba devolviendo su posición de miembro de la familia, de hijo. Cuando le dio las sandalias, ¿quiénes andaban descalzos? Los esclavos. Y él dijo, mi hijo no es un esclavo, pónganle sandalias, porque las sandalias lo dignificaba. Y también le dio ropas nuevas. Es lo que hace el Señor con nosotros, amén. Cuando Él nos recibe a nosotros, nos quita todas esas vestiduras del pecado, porque ya Él lo llevó a la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre preciosa por nosotros, porque a Él lo desnudaron para Él darnos a nosotros vestidos nuevos, porque a Él le pusieron una corona de espinas para darnos a nosotros ese anillo que nos da el lugar de hijos, ¿verdad? Porque Él hizo todo eso por nosotros porque nos ama. Y fíjense que cuando el hijo llegó y hicieron toda esta fiesta, llegó al final el hijo mayor y pregunta, ¿qué es lo que está pasando allí? Y le comentan, mataron a un becerro gordo. Hombre, en estos tiempos era algo muy difícil comer carne de res. Y matan a un becerro gordo, o sea que la fiesta era en grande. Y este hermano mayor se enojó, ¿cómo así? Que este pecador, que este que se fue a gastarse la plata con ramera, que este mejor que se hubiera muerto por allá, es lo que él pensó. ¿Qué estaba dando a entender Jesús con esta parábola? ¿Quién es el hermano mayor? El hermano mayor eran los fariseos que no querían que los pecadores llegaran a Jesús. Y muchas veces nosotros seguimos comportándonos como el hijo mayor y como el hijo menor. Si estamos en la iglesia, criticamos al que de pronto nosotros vemos que creemos nosotros que se ha apartado de Dios. Nosotros no sabemos cómo es la relación de cada uno. El hecho de que tú de pronto no vengas al templo por X o Y motivo, no sabemos cómo es tu relación con Dios. Solamente Dios sabe cuál es tu relación con Él. Fíjense que el hermano estaba en casa, pero no se sentía como hijo. Estaba como perdido. El hermano estaba perdido. El hermano no se sentía hijo de Dios. Fíjense que para agradar a Dios, para llegar a ser hijos de Dios, la Biblia dice que no es por qué. Por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario que nosotros tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios. Entonces no pienses que tú de pronto porque tú hagas esto, porque tú vienes acá, porque ayunas, porque haces actividades en la iglesia, porque haces una cosa, porque haces la otra. ¿Y dónde está tu relación con el Padre? ¿Cómo está tu relación con el Padre? Porque si lo haces porque amas al Padre, gloria a Dios. Pero si como el hijo mayor no le importaba ni cinco el papá. El hijo mayor lo que quería era su bienestar. Porque si él hubiese sido un buen hijo mayor y hubiese querido a su papá, él como hermano mayor hubiera ido a buscar a su hermano que se perdió, porque eso era lo que le correspondía a él como hermano mayor, ir a buscar a su hermano menor. Pero ¿qué pasó? Que cuando el hermano menor llegó, él en vez de alegrarse, se enojó, humilló al papá. ¿Cómo así, papá? Si la plata que hay ahora, los 2/3 que quedaron, eso es mío. ¿Cómo así que tú le vas a gastar plata a este pecador, a este que se fue?
Humilló al papá diciendo, no, te estás gastando lo mío. Estás dándole felicidad a ese tu hijo, porque no le dijo a mi hermano, dijo a ese tu hijo. Le estás dando felicidad a costa de lo mío, porque ya lo que quedaba de quién era. Ese no fue un buen hermano mayor. No fue como mi hermana que salió a buscarme en el cementerio. Otra pudo decir, una menos, más me toca a mí cuando sirvan la comida o más me toca a mí cuando compren la ropa. Ese no fue como mi hermano que se paró allá en la oscuridad a esperarme hasta que yo apareciera de los lados donde yo debía aparecer. Ese no fue un buen hermano mayor. Ese estaba en casa, pero estaba perdido. Tanto el hermano mayor como el hermano menor están perdidos. Y nosotros, si hacemos las cosas porque pensamos que porque nos comportemos bien, porque hagamos todo bien, porque hagamos las actividades, porque oro, porque ayuno, Dios me va a dar porque yo estoy haciendo bueno. Déjame decirte que tus obras y mis obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, lo dice Isaías. Amén. Amén. ¿Nunca lo has leído? En Isaías dice que las obras de nosotros buenas delante de ese Dios santo son trapos de inmundicia. No sé si sabes qué son los trapos de inmundicia, te voy a dar una clave. Nosotras, serenas, esos son trapos de inmundicia. Y delante de Dios nuestras obras son eso. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que podamos llegar delante de Él y sentirnos como hijos. ¿Qué quiere Dios qué quiere Dios? Que tú te sientas como un hijo, no que te sientas como el que le hace las cosas a Dios, como el trabajador de Dios. Él quiere que te sientas como, dile al que está a tu lado, quiere que te sientas como su hijo, quiere que te sientas como su hija, porque Él te ama. Pero la buena noticia, y lo que me imagino que esos fariseos cuando Jesús estaba contando esa historia, de que el hermano mayor no salió a buscar al menor, se pudieron identificar con ese hermano mayor que lo que estaba haciendo era acusar a su hermano. La buena noticia para ti y para mí es que nosotros sí tenemos un hermano mayor que dio su vida por nosotros. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? Jesucristo. Y Él sí entregó su vida por nosotros, sus hermanos menores. Lo entregó todo. Entregó los 2/3 que le tocaban a Él. Y dice que nos ha hecho junto con Él coherederos de su gracia. Este no fue como el hermano mayor de la historia que dice, no, es porque le da, ya Él se llevó su parte. Jesús lo entregó todo y además dice, yo los quiero poner en un lugar privilegiado. Quiero que mis hermanitos menores sean coherederos de la gracia del Padre Celestial. Y dice su palabra en Filipenses que Él nos quiere, en Colosenses, perdón, quiere que nos sentemos en esos lugares hermosos y maravillosos. ¿Cuántos pueden darle un gloria a ese hermano mayor, a ese Señor que lo dio todo por cada uno de nosotros? Entonces, las conclusiones que podemos sacar es que podemos estar perdidos en la propia iglesia, en la propia casa. La parábola hablaba de 2 hijos, eran sus hijos, pero no se sentían como sus hijos. Dios quiere que nosotros podamos sentir ese amor de hijo hacia el Padre, que podamos verlo como nuestro papá, que podamos conversar con Él como conversaríamos con el papá, como conversaríamos con el amigo, como conversaríamos con el hermano. La oración no es clamar, oh Padre Celestial, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de mi familia, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. Si te sientes identificado con esa oración es porque estamos ya rezando, estamos haciendo la misma oración cada día. Y lo que tú tienes que hacer es conversar con papá, así como tú conversas con el pastor, como conversas con tu hija. Estás lavando los platos y de pronto dices, Dios, hoy me parece que en el trabajo, no sé si esto lo haría bien, Señor, pero Dios mío, ayúdame para que más adelante yo pueda hacer esto. Oh, Dios mío, no sé qué estará pasando con mi hermano porque lo veo como raro. ¿Tú qué dices, Señor? Conversa con él como una persona, siéntete
su hijo, porque Él murió en la cruz para traernos nuevamente a casa como sus hijos. Amén. Yo quiero saber si en esta mañana todos los que estamos aquí, ya todos hemos dicho al Padre Celestial: papito, papá, quiero ser tu hijo. Quiero recibir ese regalo de mi hermano mayor Jesús para que yo pueda ser tu hijo. ¿Alguien en esta mañana todavía no le ha dicho esa oración a Jesús? Puedes levantar tu mano si es así. Si quieres aprovechar la oportunidad de que le digas en esta mañana a Jesús: Jesús, te doy las gracias porque me das la oportunidad de ser hija de Dios, hijo de Dios. O todos los que estamos aquí han hecho esa oración. Dígame. Todos hemos hecho esa oración. La joven que está allá visitando, ¿alguna vez has hecho esa oración diciéndole a Jesús: gracias por lo que hiciste en la cruz por mí, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador? ¿Alguna vez se lo has dicho? ¿Quién quiere decírselo en esta mañana? Siempre me acuerdo del hermano de mi pastor, donde yo nací, la iglesia Buenas Nuevas. Él decía que una vez le hicieron una invitación y él dijo por pena, llegó a una casa y le dijeron: siéntate a comer, y él dijo: no, gracias. Le volvieron a insistir la segunda vez: siéntate a comer. Aún dijo: no, gracias, pero si me dicen la tercera, digo que sí. No le dijeron la tercera. Yo sí te digo una tercera vez: ¿quieres hacer la oración? ¿Quieren hacer la oración? Vamos a hacerla. Entonces vamos a ponernos todos de pie y vamos a decirle a Papito Dios en esta mañana, a Jesús, a nuestro hermano mayor, que está dispuesto a aceptar ese sacrificio maravilloso que Él hizo.